24 horas al día. En este momento en la capital. Pronosticados 27, Monse, para esta jornada. Hay muchas noticias que han ocurrido durante las últimas horas. Esta balacera que terminó con un fallecido en la ciudad de Concepción, un violento abordazo en la comuna de Las Condes. También con la promulgación de la reforma de pensiones en este instante en la comuna de Peñalolén. También un tema bien ciudadano relacionado con las llamadas spam, que se va a entregar una serie de medidas para evitar estas llamadas indeseadas que te llaman de todas partes durante todo el día. Hay medidas que se van a abordar, pero partimos con información policial desde Conce. Así es, porque confirman a peligroso delincuente como la víctima fatal del enfrentamiento de una banda armada con carabineros. Esto ocurrió ayer en Concepción. David Yáñez nos cuenta más detalles de todo esto, que es impactante. David, adelante. Efectivamente, Montserrat, esto fue una situación que ocurrió la tarde de ayer en el sector de Barrio Norte de Concepción y que terminó con los registros de este incidente, donde se terminan enfrentando con carabineros esta banda armada que se movilizaba en este automóvil, un Daewoo Racer, por el sector de Barrio Norte. De hecho, los carabineros habían llegado hasta el lugar debido a que los mismos vecinos estaban denunciando que había personas realizando disparos injustificados en el sector de Barrio Norte. Llegan los carabineros al lugar, se dan cuenta que está este vehículo emprende la fuga y hay una fuga por distintas calles del sector de norte de Barrio Norte de Concepción. Termina siendo acorralado este vehículo justo en una subida en la entrada de un campamento que existe en el lugar muy cerca del Cerro La Pólvora, y ahí es donde se baja esta persona que ya a estas alturas tiene carácter de personaje, es conocido en la zona como el maldito Checho. Ese era el apodo. Sergio Zúñiga Uribe, de 36 años, conocido delincuente con amplio prontuario policial, que ya el 2019 había saltado a la luz pública porque había sido detenido tras torturar a ex integrantes de su propia banda. Su prontuario incluye distintos robos, una serie de hechos delictuales relacionados precisamente a su accionar. Y él fue el que decidió no entregarse a carabineros, simplemente bajarse de este vehículo con un arma en la mano, disparar primero, siendo que estaba ya rodeado, absolutamente rodeado por carabineros. Hay gritos entre medio, de hecho le dicen que se baje, que suelte el arma en varias oportunidades, y finalmente termina siendo abatido por los carabineros en un procedimiento que hasta el momento, por lo menos la información que posee el Ministerio Público, fue un procedimiento bastante limpio. Tenemos, de hecho, el detalle de lo que sucedió en este incidente, en este enfrentamiento a balazos en el sector Barrio Norte de Concepción, en este registro en video que hay respecto a esta balacera, y también lo dicho por las autoridades policiales justo inmediatamente después, durante este procedimiento que se realizó por esta balacera en el sector de Barrio Norte. Escuchemos esas declaraciones. Es que efectúan disparos en contra de los carabineros y por eso ellos revelen el ataque. Era un sujeto de interés, así que, y sí tenía antecedentes, de hecho tenía una orden vigente. Así que sí era sujeto de interés y por los mismos hechos antes descritos, por disparos injustificados. Existe evidencia balística, como les digo, estamos realizando todos los peritajes al respecto, tanto evidencia balística como también empadronamiento, revisión de cámaras. Por un tema de transparencia, la Brigada de Homicidio es la que toma este procedimiento, y efectivamente los funcionarios carabineros en este momento de los S9 tienen la calidad de víctima para nosotros. Así es, impresionante las imágenes y también los antecedentes, al parecer, de este delincuente conocido como el maldito Checho, ¿no? Así que nos contabas. Y David, sería interesante saber qué otros mitos también y antecedentes concretos se saben acerca de este hombre.
Bueno, él estaba dedicado al tráfico de drogas, también a los robos, los hurtos. Se movía por distintos puntos del país. De hecho, sus últimos registros eran de La Serena, tiene órdenes de detención en Temuco. Acá en la zona de Concepción tenía una banda y esta banda hasta el año 2019 tenía características especiales y tenía que ver con que no se podían retirar los miembros de la banda ni emprender otros negocios que no estuvieran autorizados por este llamado maldito Checho, porque él se los llevaba, los secuestraba. De hecho, su condena en ese momento fue precisamente por secuestro. Se los llevaba y los terminaba torturando para que no lo abandonaran. Estamos hablando de un delincuente avesado que se dedicaba, de hecho, a eso, a ser delincuente, a mantener su prestigio sobre otros delincuentes y que otros trabajaran por él. Había salido de la cárcel hace relativamente poco y esa es la razón por la cual ya estaba circulando y que se le buscaba. Era un objeto de interés, eso dice el Ministerio Público, pues había varias investigaciones relacionadas con el tráfico, tanto la tenencia de armas como robos y hurtos relacionados a este sujeto en distintos puntos del país, pues esa era una de sus características. Se movía para precisamente no ser atrapado. Pero esto finalmente terminó siendo reducido porque él aparentemente junto con el resto de las personas que se encontraban en este automóvil habían ido a amedrentar a un rival al sector de Barrio Norte y es así como terminan los carabineros cercándolo y protagonizando este tiroteo en plena área urbana. Escuchemos en ese sentido lo que dijeron los testigos y también el análisis realizado por el gobierno respecto a esta situación ocurrida en Concepción. Sí, subió, pero como vieron que estaban carabineros por todos lados, tuvo como retroceso y chocó con la escalera de mi tía. Y ahí quedó encerrado y ahí lo reventaron a que disparó los carabineros. No, yo estaba dentro del dormitorio cuando sentí los balazos. Yo a lo menos hace más de 20 años vivo acá, nunca he tenido un problema así. Obviamente que hay una investigación en curso, pero dentro de los protocolos está establecido para Carabineros la utilización de las armas de fuego y la evaluación del riesgo, obviamente, en el momento de la utilización. Y eso después se corrobora en una investigación. De acuerdo a lo que se va conociendo, David, tú nos contabas hace un rato que este sujeto se iba moviendo por diferentes ciudades. ¿Tenía de alguna forma, uno podría pensar, entre comillas, sucursales en diferentes? ¿Se trataba de la misma banda en diferentes ciudades? Y la forma de operar, tú decías, el nivel de violencia, cómo amedrentar a los propios miembros de su banda. Claro, algo que en bandas 100% chilenas no escuchábamos tanto, más algo o cuestiones o comportamientos más bien que se importaron desde el extranjero. ¿Participan también extranjeros en su banda? ¿Cómo podemos ir desgranando esta banda del maldito Checho? De hecho, esa es una de las razones por las que nos encontramos en este momento en el juzgado de garantía de Concepción, pues el resto de las personas que se encontraban al interior de este vehículo van a ser formalizados en los próximos minutos en este lugar. Tienen antecedentes. De hecho, la primera audiencia que se va a realizar no tiene que ver con el control de detención, sino para sustanciar 7 órdenes de detención que tenían ellos en total pendientes precisamente por distintos hechos delictuales relacionados a esta banda. Sí, apuntar de que era una banda muy personalizada, era el líder de la banda, él era el que daba las órdenes, cuando él se movía con 1 o 2 personas, no es que tuviera sucursales en distintos puntos del país, sino que él era el cabecilla, el que hacía de líder y el que viajaba a distintos puntos para cometer los delitos y para sustanciar sus distintos tráficos, tanto de armas como de drogas. Se apunta precisamente esos 2 puntos, armas y drogas, respecto a su trabajo en el sector de Barrio Norte, en Temuco, en La Serena, que es uno de los puntos donde estuvo en las últimas oportunidades. Estamos a la espera de lo que va a suceder en el juzgado de garantía. Ya se había anunciado por parte del Ministerio Público que existe la posibilidad que se pida una ampliación de plazo de la detención, aunque eso también corre paralelo respecto a las otras 7 órdenes de detenciones pendientes que tienen estos 3 cómplices, 2 mujeres y un hombre, que estaban al interior de este vehículo al mismo tiempo que el llamado maldito Checho, Sergio Zúñiga, se enfrentaba a balazos por última vez
en contra de Carabineros. Impresionante la historia de él, es porque, como decías tú, David, además venía saliendo de la cárcel. Claro. Entonces pueden pasar varios años en la cárcel, salen y siguen haciendo lo mismo. En esta ocasión termina con su muerte. Gracias, David. Seguimos con más información policial. Fueron maniatados e intimidados. Una familia sufrió un violento asalto en su domicilio, esto en la comuna de Las Condes. Uno de sus hijos logró escapar y pidió ayuda. Los detalles hasta ahora junto al periodista Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Monse, Andrés, muy buenas tardes. Claro, y este hijo tiene solo 14 años y logró zafar de los delincuentes, logró salir de la casa para poder pedir ayuda y es así como se gestó toda esa persecución que ustedes están viendo que traspasó más de 3 comunas. ¿Cómo se originó todo esto? Luz de día, ustedes lo observan, todavía no acontecía la noche, fue cerca de las 7:30, 8 aproximadamente, cuando un grupo de al menos 4 a 5 delincuentes llegaron hasta un domicilio que está ubicado en la calle Fernando de Aragón. Es en ese lugar donde primero forzaron la reja perimetral de acceso, luego observaron que había una puerta la cual estaba sin llave, o sea que se podía abrir fácilmente. Así es como ingresaron hasta el dormitorio matrimonial. Ahí se encontraba el dueño de casa, el cual inmediatamente con cinta de embalaje fue maniatado. Otros delincuentes se dirigieron hacia donde se encontraba su esposa a hacer exactamente lo mismo. Es en medio de todo esto cuando los 2 hijos del matrimonio de 17 y 14 años se percataron de lo que había ocurrido. Y es el menor el que alcanza a huir de la acción de estos antisociales y observa que se encontraba Seguridad Ciudadana de la comuna de Las Condes muy próximo. Por lo mismo, realiza la denuncia, pide ayuda y es ahí cuando estos funcionarios motorizados llegan hasta este lugar y observan que los delincuentes ya estaban arrancando, pero no le habían perdido el rastro. Por lo mismo se generó toda una persecución policial. Ustedes lo que estaban observando, calles altamente concurridas, como es Juan de Austria con Francisco Bilbao, donde se encuentra un supermercado reconocido en el sector, con la Tadía. Incluso pasando por la vereda trataron de zafar de los inspectores municipales y carabineros que se unieron a esta persecución policial, pero no era fácil. Incluso estos delincuentes de la comuna de Las Condes se fueron hasta La Reina y posteriormente en Peñalolén es donde lograron ser interceptados. Pese al alto flujo vehicular, o sea, no podían llegar y escapar, no les importó nada, pese a que era plena luz del día, tampoco les importó para poder cometer este violento ilícito. De todas maneras, en la comuna de Peñalolén fueron detenidos 3 miembros de la banda y también estaba el botín al interior de este vehículo. Estamos hablando de teléfonos celulares, artículos tecnológicos y otros elementos sustraídos en el inmueble. Todo esto evaluado en cerca de 5 millones de pesos. Sumado a lo anterior, 2 delincuentes habrían arrancado, no se sabe absolutamente nada de ellos, pero la investigación está siendo desarrollada por los uniformados de la 17ª Comisaría de Las Condes con el fin de poder desbaratar completamente a esta banda, mientras que los capturados fueron puestos a disposición de la justicia. De todas maneras, se está realizando un análisis investigativo en torno a este caso donde fue muy rápido el actuar de estos funcionarios de la Municipalidad de Las Condes para poder concretar en definitiva la captura de la mayoría de la banda y el núcleo familiar afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud. Vamos a revisar más antecedentes a continuación en 24 horas al día. Los antisociales en todo momento intimidan a la familia con un objeto contundente que por lo pronto no podemos determinar. El vehículo en el que se movilizaron los antisociales es un vehículo que ya tenía encargo por robo, había sido sustraído el 8 de marzo en la comuna de Peñalolén y tenía un encargo vigente por robo. Ahora, la patente también que mantenía este vehículo también era adulterada, por lo tanto, y también esa patente estaba asociada a un robo con intimidación. Luego de recibir el llamado al 1402, se activan los protocolos y un seguimiento controlado de los antisociales, el que culmina con la detención de 3 individuos en la comuna de Peñalolén. Bueno, entonces hay varios factores a destacar en medio de todo esto. Lo negativo, obviamente, es que a plena luz del día. Hace muchos años que no veíamos este tipo de atracos cuando hay hora punta, por ejemplo, de la tarde, donde no les importa nada, donde piensan los delincuentes que por estar próximo a Vespucio pueden escapar. No es así. Ustedes veían el flujo vehicular que es bastante arduo, sobre todo de Bilbao en dirección hacia el poniente.
También otro factor importante, la gente no estaba durmiendo, estaba despierta. Pues bien, no les importó eso, ni menos que había menores de edad, pero ese es el factor positivo. Este menor de 14 años, el cual logró zafar de los delincuentes, realizar la denuncia y afortunadamente al menos la mayoría de la banda está tras las rejas. Andrés Mos. Impresiona el nivel de violencia. Fabián Collado, muchas gracias por el completo reporte. Buenas tardes. Bueno, y a propósito del tema que hablábamos ayer y que destapó informeespecial.cl, el gobierno ingresó una denuncia por violación de secreto tras la filtración de este informe que reveló fallas en los inhibidores de señal de distintas cárceles en nuestro país. Dani Linares tiene los detalles. Dani, buenas tardes. Y la justificación del ministro de Justicia es que este informe de la Contraloría tiene información sensible del funcionamiento de este sistema de inhibición de señal que perfectamente, dice el ministro, puede llegar a manos de los propios delincuentes para poder vulnerar este sistema que, a juicio del Ministerio de Justicia, está operativo y está funcionando, pese a que se van a tomar todas las recomendaciones entregadas por la Contraloría General de la República para perfeccionar el uso del mismo, y una vez que se realice la segunda licitación que busca ampliar esta situación a otros penales, se puedan ya incorporar en esos procesos de licitación para evitar que esto finalmente no quede a la perfección, como se había anunciado en su momento esto iba a ocurrir, que el sistema que se contrató, que es de una gran cantidad de millones de pesos de inversión del Estado, finalmente impida que la población penal tenga contacto con el exterior a través de dispositivos celulares. Hoy, según este informe, del cual dio a conocer, informe especial, hoy el contacto existe, no solamente a través de la red telefónica, la red móvil, sino que también a través de la red Wi-Fi, con comunicación a través de mensajería o bien llamados telefónicos dentro de los centros penitenciarios hacia el exterior. Vamos a revisar declaraciones del ministro de Justicia con este anuncio sobre la presentación al Ministerio Público para investigar cómo se filtró este documento que es de sensibilidad pública para el Estado por la información que ésta contiene. Nosotros hemos interpuesto una denuncia por el delito de violación de secreto contemplado en el artículo 246 del Código Penal para que el Ministerio Público persiga a quienes hicieron público este informe, que es un informe reservado, que es un informe clave para la seguridad penitenciaria, que es un informe que no lo pueden tener los líderes de las bandas criminales. No puede caer en manos equivocadas, porque está el detalle de cómo funciona un sistema que es clave para la seguridad penitenciaria. El Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional, se ha comprometido con una investigación prioritaria, en este caso con el propio Ministro de Justicia, quien también se reunió con la Contralora General de la República, quien le ha anunciado modificaciones en los protocolos de entrega de estos informes reservados, que por cierto llegan por oficio hacia los ministerios y también hacia algunos parlamentarios, y eso finalmente puede dar pie a que esto se vaya filtrando o se entregue información sensible para los efectos que decía el ministro pueda de alguna manera ir en contraposición de este proyecto, de este sistema de inteligencia que puede llegar directamente a las manos de los propios delincuentes. Y en materia penitenciaria, hoy se ha entregado un avance por parte del Ministerio de Justicia del programa que busca equiparar la cancha, ¿no? Cuando hablamos entre hombres y mujeres a nivel general, pero también en la población penal. Muchas veces las mujeres son doblemente castigadas al estar al interior de un recinto penitenciario por las condiciones que tienen los penales, a diferencia de los varones, y también cómo las condiciones de acceso, que las necesidades que tienen hoy las mujeres se van cumpliendo cuando están privadas de libertad. Escuchemos las declaraciones del avance de esta materia en torno a lo que se ha ya implementado y lo que se busca ya implementar próximamente. Las estrategias de prevención, de reinserción y de garantizar que las mujeres no solamente al interior de nuestros recintos puedan cumplir castigo, que es lo que corresponde de acuerdo a la legalidad, sino también encontrar maneras de volver a reinsertarse en la sociedad para hacer un aporte para sus comunidades, para sus familias y, por cierto, para nuestro país por completo, es sumamente relevante. Para nosotros es súper importante ir revisando y reacondicionando las condiciones de nuestra privada de libertad, tanto imputadas como condenadas, y tal como lo señala la subsecretaria, nosotros tenemos la obligación de coordinar con otras instituciones, otras instancias, el trabajo colaborativo y constante. Dani, a ver, está bien que el gobierno ponga parte del foco en el tema de que se filtre un informe,
pero quizás hay elementos en el informe que son bastante más, uno dice, o sea, uno como ciudadano realmente le da pavor, en el fondo. 200 celulares de gendarmes que tienen comportamientos anómalos. O sea, eso puede ser... Usted saque la conclusión que quiera. Después también muchos de estos sistemas que no funcionaban los fines de semana. Muchos presos que tienen acceso a Wi-Fi dentro de las cárceles. O sea, elementos súper graves que siento, no sé, solamente es una percepción que, claro, el gobierno dice, esto está funcionando normal. Pero no sé si se entiende el tenor o la gravedad de lo que dice el dictamen o el informe de la Contraloría. Absolutamente. De hecho, sin la publicación de este informe a través del trabajo de investigación de informe especial, no estaríamos conversando de esto y no sabríamos, ¿no?, de las modificaciones que se van a aplicar dentro del sistema penitenciario para mejorar lo que hoy está vigente y que en su momento se prometió como una barrera inquebrantable, estos inhibidores de señales para impedir el contacto vía celular de la población penal con el exterior. Incluso el propio director de Gendarmería reconocía que siguen ingresando teléfonos celulares a los recintos penitenciarios porque señalaba que los teléfonos que ingresan se demoran un par de días, horas en poder quedar dentro del sistema de bloqueo. Eso habla de la vulnerabilidad que tiene también este sistema y cómo los propios reos van vulnerables en nuestro sistema, hackeando las placas email de los celulares, incluso reseteando los propios equipos, prendiéndolos y apagándolos, pueden volver a ingresar al sistema quedando en un paréntesis, ¿no?, una zona gris que les permita comunicarse, y esa misma zona gris se replica durante los fines de semana donde no hay control de estos propios celulares. Sin duda, claro que hay información sensible, claro, del funcionamiento propio del software, pero la verdad que la otra información que tiene que ver con la aplicación del sistema, sin duda es relevante para la opinión pública, y veremos qué pasa con esta denuncia que ha presentado el Ministerio Público por eventual vulneración de secreto. Es lo que se ha capitulado por parte del Ministerio de Justicia y una investigación que va a llevar adelante entonces la Fiscalía. Así es, Dani, importante información. Buenas tardes. Dani, muchas gracias. Seguimos con otros temas de la contingencia. Falleció lamentablemente el trabajador que fue brutalmente golpeado durante un asalto en la comuna de Peñalolén. El delincuente atacó a la víctima con un piedrazo por la espalda. David Maldonado, con los detalles. David, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, una triste noticia no solamente para su familia, sus 3 hijas, era un padre de 3 hijas, sino también para toda la comunidad y también sus compañeros de trabajo que ya han realizado una especie de conmemoración en despedida, en demostraciones de cariño para Víctor Hugo Sandoval, de 57 años, que como ustedes decían, lamentablemente muere en el contexto de este homicidio, ¿verdad?, por parte de este desconocido aún, quien se aprovecha, ¿verdad?, de esos segundos en los que lo ataca por la espalda, lo golpea con una piedra y en cosa de segundos se le saca sus pertenencias, su teléfono celular y también su billetera para luego ir en dirección desconocida. Una de las muestras de cariño, una de las tantas demostraciones de afecto a esta persona que era muy querida, era un hombre muy trabajador, él se encargaba de hecho en esta empresa de repartir documentos, era el encargado de repartir correos, justamente estaba realizando dicha labor cuando fue abordado por este delincuente que aún no ha sido conocido, no sabemos dónde está, no se sabe nada de su paradero. Las policías justamente están trabajando para poder identificarlo. Por supuesto, el llamado a todos ustedes, si han visto las imágenes de las cámaras de seguridad, de hecho estamos viendo uno de los registros más recientes que se puede ver desde otro ángulo el hecho, donde se puede también identificar parte de la vestimenta de este sujeto. Por supuesto, el llamado es avisar a las policías ante cualquier información que haya de este hombre que es quien ataca a Víctor Hugo acá en Avenida Egaña, en la comuna de Peñalolén. Este es uno, yo les decía, de las tantas demostraciones de cariño. También se va a realizar durante esta jornada aquí en la misma comuna de Peñalolén, en la casa de un familiar, su velorio, siempre y cuando se confirme la entrega de sus restos desde el servicio médico legal. Su familia lo estuvo acompañando durante la mañana a la espera de la salida de él y poder despedirlo como corresponde en el domicilio, como les decía, de un familiar aquí en la comuna de Peñalolén. Es un hombre trabajador, un padre de 3 hijas, una de 10, una de 13 años y una de 16, quienes están muy conmocionados por todo lo que pasó. Jamás se imaginaron que su padre en horario laboral, un papá muy esforzado, iba a terminar fallecido producto de este cobarde robo. Nosotros hablamos con la madre, pasemos a escuchar, bueno, la madre de las niñas y la esposa de Víctor Hugo, pasemos a escuchar lo que nos comentó. Igual era querido por mucha gente, los cuales eran compañeros de trabajo,
algunos vecinos, donde él andaba siempre con respeto, igual andaba, que estos delincuentes los atrapen, porque prácticamente le jodieron la vida a mi hija. Bueno, sí, ahora estamos, yo les decía, una de las partes. Hola, ¿su nombre? Es que no puedo. Sí, no pueden hablar en la televisión. Estos son parte de los compañeros de trabajo acá en el sector de Gaña, donde él prestaba justamente sus labores. Está muy como desconcernado. Nosotros tratamos de comunicarnos con ellos cuando llegamos. Tienen indicaciones, por supuesto, de no conversar con la prensa y ellos también están bajo el mismo resguardo por el respeto a la familia de Víctor Hugo. Yo les comentaba entonces de que las policías actualmente están trabajando, los equipos especializados de Carabineros estuvieron durante toda la mañana levantando cámaras de seguridad, realizando un empadronamiento de testigos para poder esclarecer un poco cómo ocurre esto y tener más antecedentes de esta persona que se encuentra prófugo, aún no ha sido identificado por las policías y es el autor material del homicidio de Víctor Hugo, que deja, como les decía, a una familia completa, desolada en este momento, sus 3 hijas que todavía no se pueden explicar cómo su padre falleció en dichas circunstancias. A la espera, por supuesto, de lo que va a ser la entrega de su cuerpo del servicio médico legal y su despedida, que se va a realizar también acá en la comuna de Peñalolén, donde vamos a estar entregando, por supuesto, mayores informaciones. Sí, lo que pasa es que yo creo que este crimen, la verdad que en medio de la ola criminal de los últimos días, quizás se puede entender como uno más. Pero la verdad es que la forma en que fue esta persona asesinada, la brutalidad, es un piedrazo por la espalda. Ni siquiera lo amenazaron para pedirle el celular o la billetera, sino que llega el ladrón, le pega un piedrazo por la espalda, cae al suelo, agonizó durante un día para llevarle la billetera. Entonces realmente uno no puede como quedar indiferente frente a la crueldad a la cual estamos llegando. Es terrible. David Maldonado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ustedes, vamos a ir a otro tema. Cambiamos completamente de tema. Así es. Y tono. Así es, de tema y tono. A ver, ¿cuántas llamadas indeseadas recibes al día? Te voy a ser franco. Mira, llevamos 25 minutos de noticiero y he tenido que cortar el teléfono 3 veces. Ya, igual yo me puse esas cuestiones como anti-spam y todo, entonces no las contesto. Ya. Pero la gracia es que al parecer va a haber un sistema que va a detectar inmediatamente o va a arrojar en tu teléfono me voy a dar cuenta si esto es un spam o una estafa. Mira. Porque el gobierno anunció entonces un sistema donde va a implementar nuevos prefijos que permitirán identificar entonces las llamadas molestas. ¿A quién se lo preguntamos el detalle? Sofía Carrizo. Sofía, vamos contigo. Claro, incluso les quería preguntar a ustedes en torno a... Los han llamado en varias ocasiones, lo decían, pero ¿cuál es el horario más extremo que lo ha llamado el spam, por ejemplo, para así mencionarlo? A ver, 11 de la noche. Sí, no, yo creo, no, domingo al almuerzo. Hoy que me da ¿Y sabes lo que pasa? rabia. Y también uno termina, Sofía, imagino que a la gente le va a hacer sentido en la casa, uno empieza ya los números que no conoce, no los contestas. El problema es que puede ser, no sé, que te están llamando el colegio de los niños o algo que pasa grave, y en el fondo dices, ¿para qué? ¿Para perder el tiempo nuevamente? Totalmente. No, y más encima uno se enoja, ya le cambia el humor cuando recibe llamado tras llamado, tras llamado, tras llamado, y corta y lo siguen llamando, y ¿qué hace uno? Termina bloqueando ese número y puede ser que sea un conocido que te está llamando, pero bueno, esa es la situación que lamentablemente enfrentamos los ciudadanos día a día recibiendo llamadas de spam o incluso fraudes. Incluso déjenme decirles en torno a un dato. De acuerdo a estudios internacionales, del total de llamadas que uno recibe, el 70% son spam y el 25% son fraudes. Antes de darles el detalle en torno a esta nueva norma, a esta nueva medida, obviamente fuimos a hablar con la gente en torno a las llamadas que les dan siempre un dolor de cabeza. ¿Qué nos dijeron? Pasemos a revisarlo a continuación. Yo lo que hago es que no contesto, o si no, dejo un rato a ver si me contestan, ¿ves? Pero casi siempre yo cierro la llamada. Me preocupa que me vayan a estafar, que tienen mi número, pues. En el día me llaman unas 9, 11, 12 veces. Esa es la verdad. Y no sé de repente qué hacer con tanto llamado. Siquiera unas 15 veces. Si le mostrara todo lo que tengo bloqueado en el teléfono, se muere. De que me llaman debo tener unos 30 números. Imagínense que yo también tengo un número similar de números bloqueados en torno a las llamadas spam, pero
Ahora, usted en su casa va a tener certeza de quién lo llama, si es con fines comerciales o es una estafa propiamente tal. ¿Por qué? Porque el gobierno el día de hoy anunció en torno a estos números prefijos. ¿Cuál es el número prefijo? Es justamente los primeros 3 dígitos de un número telefónico. Van a haber 2, el 809 y el 600. Vamos a empezar con el 809. Se trata de llamadas masivas con fines comerciales o publicitarios que uno no solicita o no autoriza. Es decir, por ejemplo, podría tratarse de una empresa que es parte del retail, una casa comercial, por ejemplo, que lo está llamando para ofrecerle una oferta. Eso por este lado, el 809. Pero ¿qué pasa con el prefijo el 600? Es justamente también de una llamada masiva, con fines comerciales, pero en este caso es cuando uno tiene un contrato con un servicio, por ejemplo, de un banco, de una aseguradora, de una empresa de telecomunicaciones. Ahí usted va a poder identificar cuando es 600, debe decir, me está llamando tal empresa, o el 809 es de un retail que quiere entregarme una oferta. Eso es lo que busca justamente estos números prefijos, para que uno tenga certeza, identificar y poder contestar y obviamente evitar cualquier tipo de fraude. Pero las empresas tienen que acatar esto. ¿Qué pasa si no lo hacen? Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La consecuencia primera es para la empresa de telecomunicaciones, que permite estas llamadas masivas sin los prefijos, son las sanciones propias de la ley de telecomunicaciones. Vale decir, se formula un cargo, se cursa una multa que escala según la reincidencia. Claro, la gran pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo yo voy a ver el 809 o el 600 llamándome? No es ahora, no es la próxima semana, es eventualmente a mediados de año, porque esto fue recién publicado en el Diario Oficial en febrero, por lo que las empresas tienen un plazo hasta septiembre de poder adherirse a esta normativa, a esta nueva norma que hace solicitud el gobierno para ir identificando cuando una llamada es certera o cuando ya se trata de un fraude. Mientras tanto, Monse y Andrés los van a seguir llamando personas inescrupulosas. Usted no entregue ningún tipo de información, nada, bloquee y haga la denuncia para que puedan perseguir a esa persona que quiere robarle sus datos. Importante entonces, porque una cosa, claro, son las llamadas comerciales y otras son las estafas telefónicas. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Ahora. Nos movemos al Centro de Justicia. Hasta ahora se revisan las medidas cautelares del abogado Luis Hermosilla, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, lavado de activos. Esto en el marco del denominado caso Audios. Pamela Araya, vamos contigo. Hola, sí, continúa esta audiencia de revisión de medidas cautelares. Comenzó cerca de las 9:30 de la mañana, ha tenido algunos recesos entre medio. Lo cierto es que ha llegado el momento de las réplicas. Es por eso que incluso a esta hora está interviniendo uno de los querellantes, que es el representante del Consejo de Defensa del Estado. Ustedes lo decían, es un nuevo capítulo dentro del caso Audios y que tiene que ver, caso audio, quiero decir, y que tiene relación con revisar las medidas cautelares. Y no es primera vez que la defensa de Luis Hermosilla, el abogado que está detenido ahí en Capitán, quiere finalmente tener una medida menos gravosa. Ya lo hicieron justo el día de la Navidad, del 24 de diciembre, allí también en el cuarto tribunal. Lo cierto es que se confirmó la prisión preventiva. Lo mismo ocurrió el 3 de enero en la Corte de Apelaciones, así que es segunda vez que recurre a este tribunal para ver si finalmente se puede revertir esta decisión. ¿Qué busca Juan Pablo Hermosilla? Que su hermano quede, por ejemplo, con arresto domiciliario o bien reclusión nocturna. Dice que acá no se ha cometido ningún delito y como lo ha hecho en otras ocasiones, también ha cuestionado el rol de la Fiscalía. Pues bien, en la audiencia fueron varios los temas que se abordaron. Por ejemplo, se han entregado informes en derecho, se habló de jurisprudencia, es decir, que en casos similares las personas no han estado en prisión preventiva, y también se ha cuestionado, yo les decía, el rol de la Fiscalía, pero todo lo relacionado, dicen, con las filtraciones, diciendo que incluso de parte del Ministerio Público se ha actuado de mala fe. Hay que recordar que
Luis Hermosilla lleva 7 meses ya en prisión preventiva. De hecho, si uno es más riguroso, son 205 días que está en prisión preventiva ahí en Capital Llaver, luego de iniciarse toda esta investigación por el caso audio, por este audio donde se escucha ahí que Luis Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios de la CMF y también del Servicio de Impuestos Internos, todo para beneficiar ¿a quién? A Daniel Sauer, el controlador de Factop. De ahí, por supuesto, se ha abierto una serie de otras investigaciones aristas a propósito de lo conocido a través de esa investigación, pero hay que recordar que al menos al fiscal Felipe Sepúlveda lo que dice es que le llegó de forma anónima este audio que, recordemos, Leonarda Villalobos, que también está detenida, grabó la conversación. Pues bien, vamos a escuchar lo que dijo el Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, el defensor en este caso del abogado. Se ha descubierto un patrón que es fácil de seguir. ¿Qué se filtraba antes de las audiencias que iban a haber? ¿Qué se filtró antes de la audiencia de formalización? Adivinen lo que se descubre. Lo que se descubre es que se empiezan a filtrar en esta investigación por lavado de dinero, se empiezan a filtrar cientos antecedentes que favorecen a la posición del Ministerio Público y dañan la imagen de Luis Hermosilla. Bien, hay que decir que en la grabación o la transmisión más bien de esta audiencia en el cuarto juzgado de garantía, en ningún minuto se ha hecho un primer plano o se ha mostrado a Luis Hermosilla. ¿Por qué? Acá hubo una solicitud de Juan Pablo Hermosilla a la jueza Andrea Díaz Muñoz, que está en el tribunal, y que no se muestre a su hermano por motivos de salud. Incluso cuando a la llegada lo que dice Juan Pablo Hermosilla es que trae nuevos antecedentes. Está este informe, habla de jurisprudencia, pero también hay en este caso pericias psicológicas. Y cuando se van a exponer esas pericias psicológicas, lo que hace el tribunal es suspender la transmisión, porque se solicita que, a propósito que son temas sensibles en este caso para el imputado, se corta la transmisión un rato ahí, se hace en privado y luego se retoma la transmisión. Así que por lo mismo, en toda esta jornada de audiencia no se ha visto el rostro de Luis Hermosilla, algo muy distinto a lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Eso también es bastante llamativo. Lo otro también es que dentro de todos los argumentos de la defensa, no solo habló Juan Pablo Hermosilla, también habló otro abogado, el abogado Julián Parada, quien argumenta que acá todo el proceso está viciado. Incluso habla de una teoría el fruto del árbol contaminado, podríamos decir, cuando dice que acá la prueba o como se obtiene la prueba es ilegal y que por lo tanto todo el resto de las diligencias también son ilícitas y que por lo tanto esto no tiene finalmente ninguna validez. Bueno, obviamente la Fiscalía refutó este argumento. Escuchemos lo que dice el fiscal Felipe Sepúlveda. Podríamos, ¿cierto?, razonablemente haber abierto una causa de oficio, ¿cierto?, con la pura información que se encontraba, ¿cierto?, en la prensa, ¿cierto? Y la prensa, ¿cierto?, había en este caso publicado prácticamente in integrum, ¿cierto?, el contenido de esta conversación. Nadie podría decir que hay un actuar ilegal por parte del Ministerio Público, ¿cierto?, o conculcatorio de garantías fundamentales por el hecho de haber abierto una causa de oficio, haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley Procesal Penal, ¿cierto?, ante, ¿cierto?, una noticia criminis que se estaba ventilando, ¿cierto?, en los medios de comunicación. La respuesta del fiscal ahí ante esta hipótesis que hablaban del fruto del árbol envenenado que planteaba la defensa. Ahora, ocurrió algo bastante particular al interior de la audiencia y esto tiene que ver con un cruce de opiniones que hubo ahí entre el abogado Juan Pablo Hermosilla y también el fiscal Valenzuela, que incluso intervino la jueza. Vamos a revisar ese momento. Todo lo que hablamos lo hablamos. Perdón, ¿hay una persona que está tecleando? Sí, es que eso interrumpe el audio. Tienen que mantenerse en silencio. Son abogados de mi oficina. Ya. Le pido disculpas. A lo mejor hay que cortar ese micrófono. Sí. Porque son abogados que trabajan conmigo. Ya. Entonces, ese micrófono lo podemos desactivar o quizás dejarlo adelante porque se escucha muy fuerte ese ruido. Sí. Gracias. Sí, no se preocupe. Bueno, perdón, señoría, perdón que no interrumpa el colega, pero parece que estamos bien pasados del tiempo. Pero mire, pero si yo mismo pido 40 minutos, llevamos como 50. Mire la actitud, mire el principio objetivo magistrado. Mire la actitud física que tiene en este momento el fiscal.
Bueno, al final de ese momento lo que dice la jueza, y esto también es bien relevante, cuando ella señala, a ver, nosotros estamos escuchando los argumentos respecto de las medidas cautelares de una persona y ahí entonces el tribunal tiene el tiempo para hacerlo. Por lo tanto, ahí se le da nuevamente el pase a Juan Pablo Hermosilla para que siga exponiendo pese a la molestia, en este caso del representante de la Fiscalía de Alta Complejidad. La audiencia sigue en desarrollo, hubo varios recesos, hubo uno ahora e intervinieron de nuevo la defensa, la fiscalía y los querellantes, así que hay bastante expectación sobre qué va a pasar. ¿Será revertir la prisión preventiva de Luis Hermosilla en Capitán Llaver? ¿Continuará igual? Eso lo vamos a saber quizás en algunos minutos, quizás en una hora más. La verdad es que todavía no hay certeza sobre aquello. Impredecible entonces todavía saber cuánto más se va a demorar la audiencia, Pamela. Sí, no lo sabemos. De todas maneras van a avisar porque la verdad es que, claro, yo estoy ahora justo conversando con ustedes, pero los colegas me van a hacer una seña si es que ya terminó. Sí, llama la atención también, Pame, lo que pide el hermano de Luis Hermosilla, su abogado Juan Pablo, respecto a que no se muestren imágenes del hermano durante la transmisión. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un tema de salud quizás que hay detrás para entender un poco lo que argumenta de parte de Juan Pablo Hermosilla para que no se muestre a Luis Hermosilla en esta audiencia? Porque en todas las otras audiencias se le ha mostrado profusamente. Sí, eso es lo que tiene que ver con la salud. Lo que dice en este caso Juan Pablo Hermosilla es que su hermano está cansado, que no se encuentra bien. Y entonces cuando comienza la audiencia le hace esta petición que no se puedan mostrar primeros planos, en este caso de su hermano, y por lo mismo también esto está relacionado con lo que ocurre después, que más tarde en la audiencia se hace esta presentación de peritajes psicológicos, un informe psicológico con la situación de salud mental de Luis Hermosilla, y que también ahí se pide que esto no sea transmitido y que es acogido por la jueza. Así que bueno, son ¿y en qué medida, quizás lo que tiene Pame? que ver con los peritajes psicológicos, quizás es algo nuevo. Claro. ¿Y en qué medida un peritaje psicológico podría inclinar la decisión de la jueza? Porque aquí hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sauer, también parece ser que está con problemas psicológicos importantes. Y yo no sé qué precedente hay de que por algún tipo de diagnóstico se revierta, en este caso, la prisión preventiva. Sí, bueno, la verdad es que eso es bien difícil saberlo, Monse, porque claro, hemos visto, por ejemplo, casos como el de Katy Barriga, donde se ha revertido la prisión preventiva, luego se decreta, se revierte, se decreta, y así ha tenido un sinfín de entradas y salidas de la cárcel de San Miguel. Por supuesto, generalmente los criterios a veces son distintos entre juez que está presidiendo, en este caso, cada uno de los tribunales, así que eso quedará finalmente a criterio, como decía, de parte de la magistrada, que es Andrea Díaz Muñoz, que está ajustando atentamente ahí los argumentos. Por eso, en todo caso, un antecedente puede ser el que yo les decía también durante este despacho, que tiene que ver con que en 2 ocasiones ya se ha rechazado esta solicitud de revertir la prisión preventiva y pasar a una medida menos gravosa, que sea el arresto domiciliario o bien, en este caso, la reclusión nocturna. La verdad es que este es el tercer intento, podríamos decir. ¿Cuánto lleva preso Hermosilla? 205 días. Mira. Lo está contando la Monse. 205 días lleva Luis Hermosilla en prisión preventiva. Igual hay todo un debate también respecto a cuánto se deben prolongar las prisiones preventivas. No solamente en este caso, o sea, desde un que debate empezó nacional, la reforma procesal claro, penal, incluso de la justicia antigua. Un debate nacional, especialmente en aquellos casos donde las personas resultan absueltas y han pasado grandes periodos en prisión preventiva. Queda también más evidente el problema que tiene esto. Acá hay una presión mediática y de interés de la opinión pública que es indudable. Y también es indudable que eso muchas veces también pesa dentro de los argumentos de las decisiones de los propios jueces. Claramente. Pamela Araya, muchas gracias por la información desde el Centro de Justicia. Seguimos conectadas contigo desde ese lugar. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos con más noticias de inmediato. Ya volvemos con 24 horas al día. Estamos viendo 24 horas al día. Ya volvemos con las noticias. Esto ocurre por segunda vez. En esta ocasión, un camión con su puerta destruyó el techo de un paradero esto en la comuna de Providencia. 2 mujeres sufrieron, afortunadamente, lesiones leves. Más detalles, retomamos el contacto con Fabián Collado. Fabián.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente, Monse Andrés. Claro, ya parece un mal chiste. Por segundo día consecutivo ocurre este hecho y poniendo en riesgo la integridad de personas. Vamos a ver este paradero que está ubicado justo en la intersección de la Avenida Los Conquistadores a la altura de la Avenida El Cerro, para que se hagan una idea, justo donde se encuentra el túnel, el ingreso al túnel San Cristóbal. Ahí ustedes ven las winchas de peligro y también los vestigios de los daños que se produjeron, sobre todo en este punto. En la cámara de seguridad se observa cuando el camión pasa y se rompe, se quiebra el vidrio que es el techo de este paradero del ex sistema Transantiago, cayendo todas las esquirlas justo en la cabeza de las dos mujeres que se encontraban esperando locomoción colectiva. Por lo anterior es que ellas tuvieron que ser trasladadas hacia un recinto asistencial. Afortunadamente no serían lesiones de mayor gravedad, pero llama la atención, capta todas las miradas que por segundo día consecutivo ocurra eso. Y no tan solo fue este vidrio del techo, sino que también esta parte de la publicidad que se encuentra en este lugar, que también es de vidrio, igual también que sufrió los daños, también está quebrado producto del actuar de este camión, el cual iba transitando por la Avenida Los Conquistadores en dirección hacia el poniente, y de un minuto a otro se abre la puerta trasera del camión y esa es la que choca con el techo del paradero del ex sistema Transantiago. Eso es lo que produce este accidente y luego el conductor se va, no se sabe absolutamente nada de él. Y claro, por otras personas tuvieron que ser auxiliadas las víctimas, que afortunadamente están en buenas condiciones de salud. Lo que llama la atención de todas maneras, este paradero, exactamente, caballero, eso mismo le vamos a comentar, que no está pasando locomoción colectiva. Ustedes ven, miren, 409, 411, 502, 542. Pero acá hay un cartel que dice, a partir del miércoles 5 de marzo, por cierre del puente Los Andes, claro, el sentido hacia el poniente, los recorridos, bla, 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 no se detienen acá. Es la política que miente, pues. Sí, caballero, sí, exactamente. Mentir, robar, entonces, bueno, por lo mismo, entonces hay gente que espera acá locomoción colectiva y la verdad que este cartel está, pero no están pasando los buses por acá. Ayer lo mismo estaba pasando, las dos personas que estaban esperando locomoción colectiva y más encima sufren esto. Miren, yo tengo también acá habitual la aplicación del sistema Red, que es bastante buena, al menos a mí me ha funcionado bastante, y también dice: parada suspendida, los servicios 409, 411, 502, 542 no se detienen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente no se da cuenta de esta situación y espera locomoción colectiva, e imagínense lo que sufrieron las dos mujeres que estaban en horas de la tarde ayer acá esperando su bus, nunca iba a pasar. Destino. Vamos a revisar más antecedentes. Sí, exactamente, y no iban a pasar, definitivas. Y miren, imagínate, nosotros llevamos, no sé, te voy a decir 10 minutos acá aproximadamente y no ha pasado ningún bus del sistema Red, porque claro, porque se están haciendo los trabajos en la zona oriente y por eso es que no están circulando por Los Conquistadores en dirección hacia el poniente. Andrés, pasemos a revisar más declaraciones a continuación. Impactando en forma intempestiva con una de sus puertas que se abrió, la que justamente estaba hacia el costado del paradero, el vidrio, el que cubre el paradero, rompiéndolo, vidrios que cayeron encima de las jóvenes. Bueno, ahí ustedes estaban escuchando incluso una persona que estaba al lado de nosotros en este minuto, que se corrió un poco, pero en verdad parte del enojo, porque él decía, no pasan los buses acá. Claro, no están pasando, hay un cartel que dice que hay trabajos en el puente Los Andes, pero de todas maneras lo que llama la atención es este accidente netamente tal, las dos personas que estaban circulando. ¿Qué es lo que pasó? Acá en el camión no se sabe nada, porque si ustedes observan las cámaras de seguridad, va en dirección hacia el poniente y sigue con la puerta trasera abierta. Y ahí no se sabe nada más, no se sabe absolutamente qué pasó con él. De todas maneras, ¿qué es lo que corresponde en este caso? Una investigación. Ustedes escuchaban las declaraciones, ¿por qué? Porque hay dos personas que sufrieron lesiones y esto es una investigación que tiene que llevar a cabo, en este caso, el Ministerio Público, producto de que hay personas heridas en medio de esta situación que por parte de las autoridades se ha recomendado a tener mucha precaución. O sea, en esto los camiones 3/4 tienen que tener la parte de atrás con candado para que no se lleguen y se abran estas alas, porque imagínense, no tan solo este accidente, sino que puede ir circulando una persona, puede ir circulando yo por acá y puede llegar esto, imagínense si esto es un golpe en la cara a uno. Podría sufrir cualquier tipo de consecuencias mucho peores.
Imagínense Andrés, Andrés, tú vas caminando por acá y recibes un golpe así en la cabeza, imagínate. Oiga, no, ¿para qué? Usted sabe de qué se ríe. Ya, si el tema es serio. Fabián Collado. No, estoy solo la comparación. Sí. Después ya nos vemos a la vuelta cuando vuelva al canal. Ya, un abrazo, compañero. Nos vemos, que estén bien. Bueno, y tras casi 8 años, finalmente este lunes va a comenzar, y solo con 3 jueces y sin magistrado suplente, el juicio por el denominado caso Huracán. Esto en Temuco, y César Campos nos cuenta detalles desde allá. César, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un juicio que la verdad se sigue dilatando, algo que tenía que ocurrir hace ya 8 años, y estamos aquí esperando que se inicie, y esto va a ocurrir el día lunes a las 9 de la mañana. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas? El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco decidió de alguna manera sacar a este juez suplente, este cuarto magistrado que iba a estar presente en este juicio. ¿Por qué un cuarto magistrado si siempre son 3? Bueno, por lo largo, por lo extenso de este juicio, son más o menos unas 100 audiencias. Esto debiera terminar en septiembre u octubre de este año, y es por eso que siempre había un juez suplente, por si algún magistrado se enfermaba o si tenía una causa de importancia también aquí en la región de la Araucanía. El caso Huracán, como ustedes saben, se le imputa a ex uniformados, algunos generales, ¿no es cierto?, de esta operación para implantar prueba falsa a comuneros mapuche y acusarlos de incendios terroristas. Sin embargo, como les decía, algunas defensas de estos ex uniformados hicieron este llamado recurso, un recurso de recusación, por decirlo así, ¿no?, querer inhabilitar este cuarto juez, y así lo han hecho durante estas últimas semanas. Lo importante es que el tribunal ha decidido que solamente van a quedar 3 magistrados para este juicio emblemático en la región de la Araucanía, y esto comienza de alguna manera el día lunes 24 a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Temuco. Conversamos con algunos abogados defensores y también con el fiscal que lleva la causa. Sacado hoy día. Si el proceso de eso, como recusé amistosamente, habría un espacio de tiempo para poder insistir en la recusación del señor juez Zimmerman en la Corte de Apelaciones de Temuco. Resolvieron 2 incidencias que se encontraban pendientes, una cautela de garantía y una implicancia contra el juez alterno designado por el tribunal, y en atención a ello el tribunal desechó ambas incidencias. Llevó también el debate a todas las cuestiones pendientes, y en atención a ello, encontrándose todas despejadas, al día de hoy el juicio parte el día lunes 24. Claro, algunos de manera presencial, otros vía Zoom, ¿no es cierto?, estuvieron presentes en esta audiencia. La molestia, evidentemente, de los abogados querellantes son la dilatación de este juicio. Insistimos, casi 8 años esperando justicia por parte de aquellos abogados querellantes y también de los comuneros mapuche que fueron injustamente, ¿no?, así dijo la justicia, acusados de terrorismo. Lo importante, insisto, es que este juicio se inicia sin ya dilataciones de ningún tipo el día lunes 24 a las 9 de la mañana en el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Temuco. Estaremos pendientes de aquello, compañeros. Bien, muchas gracias. Entonces estaremos pendientes al fin del inicio de este juicio. Nos vamos a la pausa. Estamos viendo 24 horas al día. Último minuto. Atención, noticia de último minuto. Luis Hermosilla sale de la cárcel luego que la justicia revocara esta prisión preventiva que lo tenía hace más de 200 días en el anexo Capitán Llaver. Y Pamela Raya está en el Centro de Justicia para entregarnos detalles de esta sorpresiva decisión. Yo creo que no estaba en los pronósticos, la verdad, que Luis Hermosilla finalmente, la jueza, cambiara esta prisión preventiva por arresto domiciliario total. Pame.
Exactamente, arresto domiciliario total es la medida cautelar que ha finalmente decretado la jueza Andrea Díaz Muñoz del cuarto juzgado de garantía de Santiago. No es la única, porque también se decretó el arraigo nacional y además la prohibición de comunicarse con cualquiera de los coimputados en el marco del caso Audio. Lo cierto es que lo que hizo la jueza para poder después dar a conocer esta decisión, primero fue comentar que aquí no habían antecedentes nuevos que se hayan entregado, pero sí se consideró en este caso lo que tenía relación, por ejemplo, con estos informes de peritajes que se habían entregado. Por ejemplo, el informe psicológico que daba cuenta que no había ningún problema para que él, por ejemplo, pudiera estar en libertad. Y el otro era un informe social donde se decía que él era un adulto mayor, que tenía una red de apoyo y por lo tanto podía estar en libertad. Y otros también de los argumentos que se dieron acá tienen que ver con la colaboración en la investigación. Así, por ejemplo, se da cuenta, por ejemplo, de que él ha colaborado con la investigación, que tiene una irrevocable conducta anterior, que finalmente que no hay antecedentes y de que él no pueda colaborar, por ejemplo, con esto. Así que, por supuesto, ahí son parte de estos argumentos que se han dado respecto de cuáles podrían ser finalmente los argumentos de la jueza para finalmente revocar esta prisión preventiva de 7 meses. Sí, justamente para que te vayas ubicando, porque van saliendo los abogados de esta formalización, o más que todo revisión de medidas cautelares de Luis Hermosilla. Claro, cuando conversábamos contigo la primera vez, uno podía entender que el argumento... Acá está el abogado, sí, dale. ¿Cómo está? Dale, Pami. Sí, bueno, estamos justamente en vivo, abogado. Bueno, finalmente se revocó la prisión preventiva a su hermano, vio los argumentos. ¿Cuál es su parecer? Estamos conformes, pero hay que entender que él va a salir a libertad, pero como se ha visto otras veces, esto lo va a revisar la Corte de Apelaciones y hay que ver qué resuelve la Corte de Apelaciones ahí. Él podría volver a la prisión preventiva si la Corte no está de acuerdo, así que hay que... la apelación que hace la Fiscalía. Así es, así que ustedes ya lo han visto en otros casos, hay que estar prudentes, no fue bien en esta audiencia, pero hay que ver qué pasa con la Corte de Apelaciones. Bueno, entonces, en concreto, él no puede salir. Por supuesto que estamos conformes. Yo creo que no fue nunca necesario que él estuviera detenido. Él siempre ha estado colaborando con la investigación y todo, así que no es necesario que corran, tranquilos. Abogado, entonces, para que les quede claro también, hay mucha gente viendo esto, él no sale inmediatamente como ha ocurrido en otros casos, sino que tiene... Porque usted decía hay que esperar lo que dice sale inmediatamente, lo que pasa es que hay que esperar a la Corte para saber si esto va a permanecer en libertad o van a hacer que él vuelva. ¿Y esto sería durante esta tarde? ¿Cuánto podría demorarse? No sé, ellos quedaron otros abogados de mi oficina viendo el tema administrativo, así que no, eso no lo sé, pero va a ser hoy día de todas maneras. ¿Cuán clave es este informe psicológico que presentaron ustedes y social en la decisión que tomó la jueza? Yo creo que fue muy importante porque muestra lo obvio. Él es una persona de 68 años que no ha sido condenado por ningún delito y que por lo tanto es una persona que eventualmente, según las condenas que tenga, puede ser objeto, puede dedicarse eventualmente a obtener beneficios. Así que desde ese punto de vista creo que ese informe fue muy relevante. Y respecto de los otros argumentos también que da cuenta que él ha colaborado en esta investigación, que no hay ningún riesgo de que pueda cometer nuevamente. Ha prestado yo creo que unas 10 declaraciones con estos fiscales, con otro fiscal, con todo el mundo que lo cita, él está dispuesto a prestar declaración. Son declaraciones extensas y largas. Se presentó, recuerdan ustedes, voluntariamente cuando quedó sujeto a prisión preventiva originalmente y la verdad es que lo que hay que hacer es llevar esta causa a juicio. Eso es lo que hay que hacer, hay que llevar esta causa a juicio y parar las filtraciones y obligar a que los fiscales se comporten conforme a la ley como nos exigen legítimamente a todo el resto de los ciudadanos. Pero no pueden haber más filtraciones. Si hay filtraciones hay que castigar a los fiscales que hayan hecho las filtraciones y tienen que dejar de manipularse estas causas como han sido manipuladas. Han sido manipuladas porque piense usted que aquí desde muchos meses antes de que Luis se fuera preso, lo que pasa es que empiezan a filtrarse determinadas cosas y acuérdense que empiezan a escogerse algunas cosas. Habla con muchos funcionarios judiciales, pero escogen algunos. Por ejemplo, sabemos que no filtraron ellos las declaraciones de Lorena Parra.
sino que eso se entiende después. Entonces, creo que aparece después. Creo que es muy importante que ahí se trataba de manipular por la vía de crear una apariencia en la opinión pública que presiona a los tribunales para efecto que él se fuera preso y no saliera a libertad. Pero no hay un cambio en la acreditación de la participación. ¿Cómo? ¿Han actuado de mala fe el Ministerio Público? Yo creo que sí, por eso que hemos iniciado las acciones nosotros directamente en contra de ellos. Recuerden ustedes que esto está lleno de fiscales que actúan de buena fe. ¿Y cómo se nota? No se les filtran cosas. Uno puede seguir el patrón y ver qué fiscales están tratando de manipular las causas con las filtraciones que se van produciendo. Entonces eso, en relación a su pregunta, efectivamente recuerden ustedes que para estar sujeto a prisión preventiva tienen que concurrir en laborioso dos tipos de elementos. Unos que acrediten lo suficiente, no está condenado, pero que den paulo que pueda imaginarse que hay delitos y que además haya necesidad de que él esté preso. Lo que la jueza ha dicho es que por ahora entiende que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos en esta etapa procesal sin que todavía se les impida, se les rompa el principio de inocencia, y lo que no ve ella, dice con toda razón, es la necesidad de que él esté preso. No ve necesidad alguna y que sí, y que efectivamente las normas actuales chilenas, si bien son duras, no derogan el principio de inocencia, y toda persona, mientras no sea condenado, tiene derecho. Escuchábamos al abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis Hermosilla, tras esta decisión de la justicia de revocar la prisión preventiva que lo tenía en Capitán Llávar. Al abogado se llama más de 200 días, están a la espera, obviamente, decía el mismo Juan Pablo, del tema ya más protocolar, de ver si es que, por ejemplo, durante esta tarde pueda volver a su hogar, donde deberá seguir cumpliendo arresto domiciliario total, Monse. Así es, y ojo, entonces sí, lo que pone énfasis Juan Pablo Hermosilla, claro, esto puede ser revocado por la Corte de Apelaciones. Aprobado o rechazado. Lo hemos visto en otros Al menos casos. hay 5 días de plazo para que finalmente la Fiscalía presente un intento de revertir esta decisión de la jueza, y puede ser, y él mismo aludió, que vuelva a prisión preventiva como ocurrió en 2 ocasiones con Katy Barriga. Claro. Es la pregunta que queda flotando. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, ya tenemos la reacción, las declaraciones de la fiscal del caso. Ya volvemos con 24 horas al día. Economía importante. No, todavía nos vamos a la... Monse, por favor, acompáñeme. Venga, por favor, le quiero explicar lo que se está en este minuto promulgando en la comuna de Peñalolén, que es la reforma de pensiones. Recordemos que fue aprobada por el Congreso a finales del mes de enero y comienza a funcionar literalmente a partir de hoy. Claro, falta que se publique en el diario oficial, pero la reforma más importante que se le ha hecho al pilar contributivo del sistema de pensiones, la más importante por lejos en 40 años, comienza a regir a partir de hoy. Aquí queremos explicar un poco cómo va a afectar su pensión, cómo va a afectar su bolsillo, cómo le va a afectar en el día a día. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué vamos a tener a partir de esta reforma? Mientras vemos la imagen justamente de la ministra Jara, un abrazo bien cariñoso, ahí lo vemos con el presidente Boric, el ministro Marcel, 3 de los rostros quizás más importantes del oficialismo relacionados con la reforma de pensiones. Vemos ahí al presidente firmando, imagen en vivo desde Peñalolén, esta reforma de pensiones, la promulgación, quizás la reforma más importante en esta administración después de 3 años. Escuchemos al presidente de la República, Gabriel Boric. Le agradezco también a los parlamentarios de oposición que se atrevieron a buscar espacios de conversación, porque la política, la buena política, consiste en ponernos de acuerdo entre quienes pensamos distinto por un bien superior, que es el bien del pueblo de Chile. Y ahí hubo varios que se atrevieron a dar ese paso. No el Partido Republicano, por supuesto. Pero hubo varios que sí lo hicieron. En Chile Vamos y en parlamentarios independientes de la democracia cristiana que no son parte del oficialismo y que apoyaron, y es importante, apoyaron este proyecto. Sí, el guiño que hace el presidente a Chile Vamos por el apoyo a esta reforma de pensiones, pero Chile Vamos que no está presente allá en Peñalolén. No fue parte del acto. Sí, hay una lectura respecto a que esto podría ser también casi la presentación como candidata a Janet Jara, pero eso es otro tema, el tema presidencial. Vamos a explicar acá... Parece que parte del tema fue el baile de la ministra del Trabajo. Sí, con el vicepresidente de la Cámara. Así es, después la vamos a ver porque es una de las imágenes del día. Sí, está bueno el baile. Oye, vamos a explicar acá qué significa lo medular esta reforma de pensiones. Recordemos, la más importante en casi más de 40 años que existe, por lo menos este sistema de las AFP. Vamos con la primera estación.
¿Qué tenemos hasta hoy, Mons? Esto es bien importante. Hoy día a usted de su sueldo bruto se le descuenta un 10% que paga el trabajador y un 1,5% que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Su nombre lo dice para qué sirve y lo paga el empleador. Es decir, hoy día se nos descuenta un 11,5%, más la comisión cercano al poquito superior al 12% es lo que se descuenta mes a mes a un trabajador. ¿Qué sucede a partir de hoy día? Vamos con la siguiente estación. Se suma otro 7% de descuento en su sueldo, pero es a cargo del empleador. Es decir, no es que se te descuente de su sueldo líquido, de tu sueldo mes a mes, sino que tu bruto de alguna manera crece. Y eso hace que el empleador sea el que paga este 7%. Y es importante, no es de una sola vez el 7%. No, eso es súper importante. Claro, es paulatino. Entre 9 y 11 años, dependiendo cuánto se recaude en esta reforma de pensiones, es lo que se va a demorar en llegar de este 11,5 a un 18,5. ¿Se entiende? Ya, vamos con la siguiente estación. Lo que es importante que muchas personas piensan que este 7% va a ser ya. Y es algo que, por lo mismo, cuidando la economía, el empleo, etcétera, se va a ir dando de manera gradual. O sea, tiene subir ciertas fechas 7%, límites. subir de alguna manera el costo laboral para una economía golpeada, sobre todo en un momento en que la economía está creciendo, pero está frágil, obviamente que no es bueno. A ver, ¿cómo se reparte este 7%? Y esto es quizás el corazón de la reforma. Este 7%, 4,5 Monse va a la cuenta individual de cada trabajador. 4,5. 1,5 va a una suerte de préstamo o aporte reembolsable, que la idea es que la persona, este 1,5, se lo pasa al Estado para que el Estado le pague a los actuales jubilados, mejorar las pensiones. No a todos los actuales jubilados, sino que a los que hayan tenido cierto nivel de cotización. Eso es un tema súper importante, este 1,5 aporte reembolsable o préstamo, que después cuando yo me jubile, se me devuelve esta plata. Esa es la idea. Y otro tema bien importante, un 1%, y ahí ya tenemos el 7%, 4,5, 1,5 y un 1% que va al denominado bono tabla. ¿Qué es lo que busca el bono tabla? Es que de alguna forma las mujeres, con la misma cantidad de años trabajados, la misma cantidad de años cotizados, tengan la misma jubilación que los hombres. Es el desde en esta discusión. Hoy día la diferencia es superior al 10%. Vamos con la siguiente estación, seguimos desgranando este choclo de pensiones. A ver, ¿qué significa este préstamo reembolsable? Como decíamos antes, va a mejorar las actuales pensiones, tiene garantía estatal, es heredable a nombre del afiliado, porque aquí está el temor de que esto sea definitivamente un manotazo. Que un gobierno de turno diga, ¿sabe qué? Necesito esta plata para otra cosa y agarren esa plata, ese fondo y lo destinen a otro. No, ese va a tener una institución parecida al Banco Central, un ente autónomo, nombrado obviamente con alta dirección pública, que va a manejar esta plata. ¿Quién accede a este dinero? Lo decíamos, depende de los años de cotización, si yo puedo acceder a este préstamo reembolsable como jubilado. Por ejemplo, el caso de los hombres, mínimo 20 años de jubilación, y si no me equivoco, el caso de las mujeres son 10 años. 20 años de cotización. De cotización, perdón, para acceder a este préstamo reembolsable. Y otro elemento bien importante que mencionamos es el denominado, y lo vemos en la siguiente gráfica, el famoso bono tabla, que esto es súper importante cuando hablamos en nuestro país de brechas de género, sobre todo se siente en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque cotizan menos por las lagunas previsionales, se jubilan antes y viven más. O sea, ese cóctel definitivamente es doloroso para muchas mujeres. El hecho de que, por ejemplo, tenemos más esperanza de vida y por lo tanto, cuando se calcula nuestra jubilación es menor, es más baja, porque vamos a vivir más. Uno de los factores de la diferencia en jubilaciones entre hombres y mujeres. Está el tema de la corresponsabilidad, que hoy día se le carga muchísimo más a las mujeres en el cuidado de terceros. ¿Qué es lo que busca este bono tabla? Es compensar a las mujeres. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que decíamos antes. Hombres y mujeres a igual edad. Aquí de alguna forma tú estás postergando la edad de jubilación de la mujer a los 65. Porque la idea es que aquí el bono tabla se empieza a otorgar a partir de los 65. Claro. Y a igual edad. Hombres con la misma cantidad de años de cotización, con la misma, van a tener, se supone que la misma jubilación. Hoy día esa brecha es cercana al 11%. La idea es que quede en 0%, igual jubilación para hombres y mujeres en las mismas condiciones. Y la última gráfica que hemos preparado, así queda de alguna forma el dibujo. Antes decíamos, era 10% cotización del trabajador, 1,5 este seguro. Hoy día el total que se va a cotizar va a ser a partir de más o menos 10 años cuando se termine de implementar esta exactamente, reforma. 18,5 la cotización total, 10% de cargo del trabajador, 8,5 de cargo del empleador. Hoy día era 1,5, crece 7%, 8,5 de cargo del empleador. Así
queda estipulada en lo fundamental esta reforma de pensiones. ¿Otro tema? Dale, Monse. Andrés, porque, a ver, lo reiteramos, para que quede implementado van a pasar 10 años. Entre 9 y 11. Sin embargo, este año ya hay alguna de las reformas que se tienen que implementar. Justamente al cierre íbamos a mencionar el tema de la PGU. La PGU, que hoy día están 224.000 pesos desde el mes de febrero, sube automáticamente a 250.000. En un primer año, para los mayores de 82. A partir del próximo año, para los mayores de 75, si no me equivoco, y a partir del año subsiguiente, en 2 años más, exactamente a partir de la promulgación, todos los mayores de 65 años, la PGU va a ser de 250.000 pesos, aunque yo creo que por reajuste de IPC... Va a tener que subir un poquito más. Sí, va a tener que subir un poquito más. Eso es lo modular y ojalá se haya entendido el tema de la reforma de pensiones que comienza a regir hoy. Así es. Bueno, una esperada reforma, hay que decirlo, especialmente por los jubilados que están en este momento recibiendo pensiones muy bajas. Paseemos, pues, música. Con Isabel Pantoja, bueno, que ya la dieron de alta, sí, para sus fanáticos que se tranquilicen. Por Juan Gabriel, hasta por Adrián y los Dados Negros. Así es. Maravilloso. Pero esta canción es de Juan Gabriel. Sí. Así es. Es de Juan Gabriel y la canta Isabel Pantoja, yo creo, ¿ah? Así es. Ya. Mira, la Plaza Central de Armas de Putaendo. Esto es región de Maule, ¿no? No, Putaendo aquí al lado de los Andes. Sí. Los Andes, San Felipe, Putaendo, ya, por ahí. Rétenme por interno. Me equivoqué geográficamente. 194 años. Hermosa ciudad Putaendo con las casas de fachada continua, la verdad que preciosas. Y hoy día cumple 194. Casi 200 años. De vida, así que... Seguimos la región de Valparaíso, ahora si no me equivoco, el Quisco. Nubladita está la playa, hay que decirlo. De playa maravillosa. Una playa bella, cielo cubierto. Medio fría, decía Iván Torres, está la playa hoy día. Sí. Y nos vamos al sur, vamos a ver cómo está Calbuco. Calbuco, ahí está. Un día, podríamos decir, nublado parcial. Vamos a Coyhaique. Mira esta imagen. Está nublado. Pero siempre ahí la Patagonia maravillosa, nuestro país, región de Aysén. Con esta imagen y la voz de Isabel Pantoja nos vamos a la pausa. Al regreso, entre otras cosas, el deporte. Hoy día ¿rugirá nuevamente el Tigre? Yo creo que sí, estoy optimista. ¿Eres optimista? Estoy optimista para hoy día. Yo no. Sergio Pinto, a la vuelta. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora sí, último minuto. Así es, imágenes en directo del Centro de Justicia, donde recordemos hace pocos minutos atrás la jueza a cargo de la revisión de medidas cautelares ha cambiado esta prisión preventiva que cumplía hace 205 días Luis Hermosilla por un arresto domiciliario total y prohibición de salir del país, por cierto. Y ahí estaríamos viendo... Sí. Que Luis Hermosilla se retira del Centro de Justicia al ladito de Capitán Llaver, entonces, y termina con esto, por el momento, su prisión preventiva, porque hay que dejar pasar algunos días hasta que la Fiscalía apele ante la Corte de Apelaciones, que es lo más probable que se ocurra, para que él vuelva a prisión preventiva. ¿Qué dirá la Corte de Apelaciones? Es la pregunta de este momento. 2 de la tarde con 59 minutos con la imagen de la jornada, el paso desde prisión preventiva hasta arresto domiciliario total de Luis Hermosilla y su traslado hasta el lugar, imaginamos su hogar, en la comuna de Vitacura, donde va a cumplir justamente esta arresto domiciliario total. Nos vamos de las noticias, cerramos 24 horas al día, nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde. Chao, chao. Que les vaya muy bien. Con el auspicio de Tepiche, no grave robos, evítelos. Hemos presentado 24 horas al día.